Bueno, hola a todos. Esta es la última clase, la cuarta clase de lo que es neurobiología, neuroanatomía, de la materia de neurociencias, las cuatro clases que les voy a dar yo. Y en la última nos vamos a dedicar fundamentalmente a la estructura, a las estructuras más importantes, o mejor dicho, más relacionadas con lo que son el funcionamiento cognitivo, con la conducta, con las emociones. O sea, de acá más, muchos de los procesos neuropsicológicos que ustedes van a ver van a tener involucrado la mayoría de estas estructuras, que fundamentalmente es la corteza cerebral. Y un sistema en el cual gran parte del mismo forma parte de la corteza cerebral, no todo, que es el sistema límbico, que lo vamos a ver muy relacionado fundamentalmente a las emociones y a la consolidación de memorias. Bien. Primero vamos a hacer un poco algún repaso, ¿sí? Para fijar algunos conceptos de cómo es la estructura o el clásico procesamiento de la información a nivel del sistema nervioso. Algunas de las cosas, como les dije, ya las vimos. Entonces, un poco fijar algunos de estos conceptos. Como les había dicho, las vías ascendentes, ¿sí? Como la somatosensorial, así como generalmente todas las vías sensoriales, tienen un sistema de transmisión de la información bastante similar, donde tenemos siempre un receptor. Ese receptor es un órgano compuesto por células receptoras, obviamente, que lo que hacen es traducir una información externa, no obviamente mediante un código eléctrico, como se maneja el cerebro, sino X tipo de energía, lumínica o de ondas electromagnéticas en el caso de la luz visible, de la visión, de la vía de la visión, de la vía visual, de tipo de energía mecánica, como el tacto, como el tocar, la presión. También es una energía de ondas mecánicas en forma de ondas, lo que es la audición. Bueno, hay unas células en los órganos respectivos, el ojo, el oído, la piel, que se encargan de sensar esa energía externa y traducirla así a ya la forma de transmitir información, perdón, que tiene nuestro sistema nervioso, que es el código eléctrico. A través de eso empieza lo que llaman unas vías de transmisión de la información, ¿sí? En el caso de las vías ascendentes, ya lo vimos, pasaban por la médula y el tronco. En el caso de la vía visual o la vía olfatoria, esto lo omite, recordando un poquito, integrando lo que eran los pares craneales. ¿Se acuerdan que el nervio óptico del nervio 2, como el nervio 1 del olfatorio, eran los únicos dos que no pasaban por el tronco del encéfalo? ¿Sí? Entonces, esos directamente lo puenteaban. Todos los demás pares, así como los nervios raquídeos, iban a pasar, o en el caso de los raquídeos, por el tronco, que son los que van a traer la piel, por ejemplo, los nervios de la piel, la formación de la piel, o por hacia lo que es la médula, o hacia el tronco del encéfalo, como en el caso de también la piel, los sentidos de la boca, ¿sí? El gusto, etc. Después iban a pasar toda esta información por el gran estructura encargada de filtrar la información que va a ir a la corteza, que hemos dicho que era el tálamo. Esa es su principal función del tálamo, entre tantas otras. El tálamo iba a ir a las áreas sensitivas, ¿sí? Áreas corticales primarias, y acá vamos a ver ese concepto. Y finalmente las áreas sensitivas, ¿sí? Secundarias o de asociación unimodal. Las áreas primarias, vamos a ver un poquito más de detalle en las próximas diapositivas, son las áreas donde llega información en bruto. ¿Sí? Es información que no está asociada ni con experiencia, digamos, la información que llega a esa corteza y cómo se procesan esas cortezas, no es una información asociada con el resto de información, ya sea de otros estímulos o incluso de nuestras experiencias o conocimientos pasados. Muy fácilmente el déficit en las áreas primarias va a dar resultante una pérdida del sentido, o en el caso, bueno, vamos a ver lo motor, lo mismo, en forma, digamos, de hemianestesia, pérdida de la sensibilidad, hemianopsia, pérdida de un hemicampo visual, sordera o pérdida de la audición, ¿sí? Mientras que las áreas sensitivas secundarias, que es el siguiente paso en la cual va la información en las áreas sensitivas primarias, a la secundaria, ¿sí? Acá ya se conocen también como áreas de asociación unimodal, son áreas donde ya la información que viene procesada previamente ya se asocia con información
del interior de nuestra corteza, de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, de nuestras memorias. ¿Sí? Entonces son áreas ya consideradas dentro del espectro de la cognición. De hecho, la falla de las mismas, una lesión en alguna de estas, no va a dar déficit primarios, o sea, no va a dar pérdida de la sensibilidad, pérdida de la visión, sino que va a dar trastornos en el procesamiento de la información visual, ¿sí? O dificultad para reconocer caras, dificultad para reconocer formas. Si bien la información llega, pero no la va a poder procesar en función de eso. En el área sensitivas sensoriales secundarias no va a poder reconocer lo que lo está tocando, ¿sí? O ser un procesamiento más superior y por ende son áreas que se consideran estructuras o áreas corticales cognitivas o de asociación. A nivel motor, la estructura es más descendente de la información. Sí, acá tenemos un poquito algunos agregados. Tenemos estructuras que forman parte de lo que es la vía descendente directa, que la conocemos como vía piramidal. Piramidal viene por las neuronas piramidales, que son las neuronas principales que llevan la información de la corteza motora hacia las estructuras descendentes. ¿Sí? Ahí tenemos a las cortezas. Lo mismo que aplica con lo que son las cortezas sensoriales. Tenemos cortezas motoras primarias, que son las que vamos a ver que se encargan de generar cada estructura de esa área motora, la activación del mismo, un tipo de movimiento, mover el brazo, mover el dedo, mover la cara, la lengua, etc. Y las áreas premotoras que se encuentran adelante, o motoras secundarias, son las áreas que ya se encargan de un procesamiento en realidad previo a eso, ¿sí? Que es generar una secuencia, ¿sí? Generar el plan motor. Acá ya asociamos, digamos, es decir, quiero, no sé, agarrar un pedazo de carne de mi plato con el cuchillo y el tenedor. Bueno, toda esa secuencia de plan motor está en la corteza premotora, que finalmente en la corteza motora se van a ir activando los distintos músculos en forma secuencial, dirigidos por esta corteza premotora. De ahí, eso es parte de la vía piramidal, la vía directa de la información motora. Van a ir hacia o el tronco o hacia la médula, depende si vamos a querer mover músculos de la cara, del cuello, o músculos del tronco y de las extremidades, y finalmente esas neuronas generan un axón que va a ir por el sistema nervioso periférico, como hemos visto, hasta los distintos músculos respectivos. Sin embargo, vamos a tener dos estructuras muy importantes en la relación del funcionamiento motor, que no forman parte de la vía directa, pero son esenciales a que el buen funcionamiento de este sistema motor. ¿Sí? Los dos ya los vimos, de hecho. Uno son los ganglios de la base, ¿sí? Que son estructuras que hemos dicho que son las encargadas de regular cuáles son los movimientos que corresponden hacer y cuáles no, en función del objetivo que queremos realizar. ¿Sí? Estos ganglios de la base ya lo vimos que funcionan en modo de circuito, la información viene de las cortezas premotoras, se la lleva a los ganglios de la base, los ganglios de la base pasan por el tálamo y vuelven a la corteza respectiva, aportándole esa información que necesita y que le brindan los ganglios de la base. Y la otra estructura también muy importante, ¿sí? Es el cerebelo, que como hemos dicho es el encargado de automatizar y coordinar y darle precisión a los movimientos rápidos aprendidos. ¿Sí? Habíamos mencionado que, bueno, obviamente el plan motor está en la corteza premotora, sin embargo, cuando ustedes mismos se dan cuenta, no hace falta saber de neurociencias, ustedes mismos van aprendiendo algo, como andar en bicicleta, como aprender a manejar, se vuelven más automáticos pseudo inconscientes. ¿Sí? Los movimientos, eso se debe a que el cerebelo es quien va aprendiendo esa secuencia motora, liberando necesidad de atención y conciencia en nuestra corteza, que es limitada la capacidad de atención, brindándole al cerebro la posibilidad de, bueno, hacerlo en forma automática una vez decidido el movimiento, y obviamente aportándole presión mediante estos sistemas de corrección que hemos dicho que va haciendo sobre la marcha en función de la información que le va llegando de cómo se va realizando el movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos una vía primaria que es de las cortezas motoras, la premotora es la que decide la secuencia, la motora es la que va ejecutando, va activando distintas vías, de distintos segmentos corporales para llevarlo a los neuronas del tronco de la médula, y esta finalmente, mediante el sistema nervioso periférico, llegar a los músculos respectivos. Teníamos como coadyuvantes, se conocen como estructuras del sistema extrapiramidal, al cerebelo, ¿sí? Y a los ganglios de la base. Ambos devuelven la información, ¿sí?
hacia la corteza motora mediante el tálamo. Para que les dé una idea, muchas veces es más fácil. Nosotros a nivel neurociencias se ha aprendido cómo trabajaban las distintas estructuras mediante las lesiones que se producían. Una lesión de la corteza motora peronea da una plejía, una paresia, ¿sí? Típico una ACV, que el paciente no puede mover un brazo, una pierna o la cara. Eso es porque se afecta a la corteza motora primaria. Una lesión de la corteza motora secundaria o premotora va a dar resultante de lo que llaman apraxias, que ya no es que el paciente pierde la fuerza o tiene dificultad en debilidad o incapacidad para mover, sino que no puede llevar a cabo eficientemente la coordinación o la secuencia de movimientos. ¿Sí? Le vamos a pedir, por ejemplo, que quieras cómo hacer para saludar, algo tan simple y no va a poder, cómo agarrar un cuchillo o un tenedor no lo va a poder lograr, no va a poder adquirir esas secuencias adecuadas. Mientras que una lesión del ganglio de la base, como hemos dicho, puede dar fallas en más o menos, resultante a nivel de una falla de los ganglios de la base que actúa a nivel del sistema motor, es el parkinsonismo, que es una lentitud, una rigidez de los movimientos por falta de activación, o al revés, puede dar un exceso de movimientos como son las coreas. Búsquenlo en los videos, lo que es un paciente de una corea es muy discapacitante y son movimientos constantes, como si fuera un baile, por eso la corea viene de danza, como si estaría bailando todo el tiempo. Hay otros movimientos anormales, pero bueno, es el más fácil de comprender. De la lesión a nivel del cerebelo, el resultante va a ser una incapacidad en llevar a cabo movimientos rápidos coordinados, y se conoce como ataxia. En capacidad el paciente no va a poder llevar a cabo movimientos de coordinación, pérdida de la estabilidad para realizarlos. Un ejemplo de una ataxia aguda es una persona que está alcoholizada. ¿Sí? Este es un ejemplo típico agudo, obviamente reversible, de una ataxia a nivel por cerebelo. El alcohol lo que hace es inhibir la función del cerebelo en los estadios iniciales. Después va a terminar inhibiendo toda la corteza, toda la estructura nerviosa central, que es ya cuando el paciente cae en coma. Bien, la corteza cerebral, habíamos dicho que era una de las formas que tiene la sustancia gris de organizarse en nuestro sistema nervioso. Habíamos dicho que teníamos formas de corteza, formas a nivel de núcleos o a nivel de láminas. Láminas es como se organiza a nivel de la médula, núcleos ya vimos varios, un montón, y cortezas teníamos en el cerebro y en el cerebelo. Y a nivel del nervioso periférico hemos dicho que estaban los ganglios. La característica típica de la organización de la sustancia gris, donde se encuentran los somas y las dendritas, en la corteza, es a través de capas. ¿Sí? La corteza cerebral, la gran mayoría de la corteza cerebral, lo que se conoce como neocórtex, la corteza más reciente de la filogenia, está compuesta por 6 capas, cada una con una función y unas neuronas específicas, ¿sí? Que hacen una organización eficiente y en forma de columnas de esta corteza. Vamos a aprenderlas, no son difíciles, digamos, parece mucho, pero créanme que con el repaso lo van a ir interpretando. ¿Y cuál es la función de la misma? La primera capa, la capa más externa, es la capa molecular, la que da más para el cráneo, sería externa, la molecular. Esta es una capa con poco núcleo, poco soma y muchas conexiones. ¿Sí? Justamente es una capa de encuentro de dendritas y axones. Fíjense cómo está dibujado, está muy clarito. Sí, vemos como es es una capa con muy poca celularidad y mucha extensión, mucha dendrita y mucho axón. La que sigue en capa 2 es la capa granular externa. ¿Sí? Recuerden esto, obviamente cuando hablamos de capa granular, obviamente las células se llaman así porque las células principales son las células granulares o granulosas, y las células granulares tienen la característica, por la forma que tienen, por la distribución, de ser células con mucho componente aferente, o sea, de recibir información. Tienen mucha cantidad de dendritas y un axón por ahí no tan largo. ¿Sí? Obviamente siempre es uno, como todo, pero no tan prominente ni largo. La capa granular externa, por ejemplo, por donde decimos granular, que recibe información, es la encargada de recibir la mayoría de información de otras cortezas. ¿Sí? Cuando una información pasa de una corteza a la otra, generalmente esa información llega a la granular externa. La capa 3 es la capa piramidal externa. Al revés a la otra, cuando hablamos de células piramidales, ¿sí? Generalmente nos referimos a células que tienen al revés
tiene mucha dendrita, obviamente, porque tiene que recibir información, tiene un axón generalmente grueso y prominente, y es una capa dedicada a sacar, deferente, ¿sí? De llevar información de esa estructura hacia otra. Y es la capa principal, al contrario de la granular externa, de llevar la información de esa corteza hacia otra corteza. ¿Sí? La capa, fíjense qué fácil, la capa 4 y 5 se llaman igual, pero en vez de ponerla externa, le ponemos interna. ¿Sí? Se encuentra más profundo. Y acá seguimos con la misma lógica. Fíjense que si se acuerdan 2, 3 informaciones, se acuerdan el resto de las 6 capas. La capa 4, granular, ¿sí? Interna, se vuelve a repetir el nombre granular, pero en este caso interna, va a ser una capa obviamente de recibir información, pero en diferencia de la capa 2, va a recibir información de afuera de la corteza. ¿Cuál va a ser? ¿Qué estructuras, qué corteza van a tener una muy desarrollada capa 4? Si bien todas las áreas del neocórtex, de la corteza cerebral, ¿sí? Van a tener las 6 capas, algunas tienen más desarrolladas unas que otras, obviamente por su función específica de llevar o traer información. La capa 4 va a ser muy desarrollada en esas cortezas sensoriales primarias, ¿sí? Esa donde llega esa información del tálamo que veníamos viendo de las vías descendentes, de la vía visual, etc. La capa 5 es al revés, la capa ganglionar, lo mismo, piramidal interna, y acá al revés, es una capa que saca información de la corteza hacia afuera. Si bien todas tienen las capas, como dijimos, la típica área de la corteza que tiene mucha capa 5 y muy desarrollada es la corteza motora primaria. ¿Sí? De ahí su nombre de vía piramidal, como dije en la diapositiva anterior. La capa 6 es una capa de transición, se llama capa de células multiformes o polimorfas, es una interfaz en la sustancia gris y lo que ya iniciaría como la sustancia blanca. Entonces, fíjense, molecular, granular, piramidal, en este caso externas, relacionadas con la información de lleva trae intracortezas, capas 4 y 5, granular y piramidal respectiva, pero interna, lleva trae información de estructuras no corticales, ¿sí? Y capa 6, capa de células flexiformes, polimorfas, perdón, o multiformes. Eso es un área, una corteza de transición. Acá tenemos el dibujito de la derecha, ¿sí? Este es del Haines, perdón, que es el que a veces uso. De la izquierda, de la derecha es del Snell. Bien, y acá, para mí uno de los key principales de la cuestión, ya lo fuimos anticipando en las diapositivas previas, que son los tipos de áreas de la corteza que tenemos. Y vamos a tener 3 tipos de áreas corticales. Fíjense que es bastante sencillo y hay una máxima que antes de que empiecen a leer y intentar memorizar estas áreas, son máximas fundamentales. El lóbulo frontal es un lóbulo ejecutivo, o sea, todo lo que es ejecutar cosas se encuentra en el lóbulo frontal. Todos los demás lóbulos son lóbulos perceptivos de información, ¿sí? Y la segunda máxima, o sea que pre-rolando, ahí se ve dibujadita clara la fisura rolándica, ¿sí? O el surco central. Eso para adelante es, ¿sí? Eso para adelante es ejecutivo, mientras que para atrás es todo perceptivo. Y la segunda máxima es generalmente procesamientos similares de información, ¿sí? O información, digamos, que se procesa de forma creciente, pero el mismo tipo de información generalmente se encuentra en estructuras cercanas, ¿sí? El cerebro no es, digamos, el desarrollo no es tonto, ¿sí? La corteza visual primaria no va a estar alejadísima de la visual secundaria y en el medio va a estar otra, ¿sí? Generalmente cosas que procesan cosas parecidas van a estar cerquita y muy cercanas unas de otras, ¿sí? Partiendo de esos 2 principios, para que ya lo intenten recordar, cuando se acuerdan una de las 2 cortezas, generalmente la otra va volaseando, digamos, la van a sacar que van a estar cerca a la otra. Vamos a tener 3 tipos de corteza. Las cortezas primarias, ya las fuimos anticipando, son estructuras no cognitivas, no de asociación, sino de lleva y trae información en bruto, ¿sí? Vamos a tener las cortezas primarias de todos los sentidos, la visual primaria, el polo occipital, como lo vemos ahí, la corteza somatosensorial primaria, detrás de la cisura de Rolando, en el giro post-rolándico, que trae la información del tacto, ¿sí?
la auditiva primaria, en el giro temporal superior, ¿sí? Giro de Hegel se llama, ahí cerquita del surco lateral o de Silvio. Tenemos el gusto, que se encuentra ahí, no está dibujado, pero está justo por debajo de la somatosensorial primaria. Y el olfato, en realidad, ese es un poquito más particular. Se supone que no está tan claro. La corteza olfatoria primaria la tendríamos a nivel de estructuras temporales. Sí, a nivel de la estructura que llaman entorrinal y perirrinal. No se ve por encima, sería en una vista interna profunda del cerebro. Sí, cerquita del hipocampo, como hemos visto, de la amígdala, ahí a nivel del polo temporal. Después teníamos esas áreas, como dijimos, llevan y traen información en bruto. A nivel motor es la que lleva, la motora primaria la tenemos a nivel del surco del surco de Rolando a nivel anterior, se llama el giro prerolándico. Estas son cortezas no cognitivas, ¿sí? Que su déficit va a dar clásicas debilidad, lejía en el caso de la motor, tipos de ceguera en el caso de la visual, pérdida de la sensibilidad en el caso de somatosensorial primaria, pérdida auditiva a nivel de la auditiva y así. Las que siguen son las áreas secundarias, ¿sí? O de asociación unimodal. ¿Por qué de asociación? Porque esta ya sí, la información que viene o que se va, ya va a estar asociada en función del conocimiento, las experiencias, las memorias que tengamos en nuestro cerebro. Estas ya sí son áreas propiamente cognitivas. Fíjense que están al lado, la corteza premotora, que es la motora secundaria, está adelante, inmediatamente adelante de la motora primaria. La somatosensorial secundaria o unimodal la tenemos por detrás de la somatosensorial primaria. La visual unimodal o secundaria es lo mismo, la tenemos por delante de la visual primaria. ¿Sí? Lo mismo la auditiva secundaria, como bordeándola en la periferia de la auditiva primaria. Y el déficit va a ser, por ende, no una pérdida de la modalidad, ¿sí? A modo en bruto, sino una pérdida del procesamiento ya superior de la información. Como dijimos, lesión del área premotora va a dar lugar a las apraxias, dificultad para coordinar, no debilidad, pero sí dificultad para llevar a cabo con eficacia una coordinación de actos motores. La somatosensorial secundaria o unimodal va a dar lugar a dificultad en reconocer objetos a través del tacto. Hay dos tipos clásicos de alteración que son la grafestesia, que si una persona le pedís que con los ojos cerrados le haces como dibujitos en la piel, ¿sí? De distintas letras, un paciente con lesión de la somatosensorial secundaria no lo va a poder reconocer. ¿Sí? Y la estereognosia, que es justamente esto, la dificultad de le mostrás una pelota, la agarra, por ahí inclusive va a sentir la textura, el tacto y todo, va a sentir que está tocando algo, por eso no tiene una anestesia, pero no va a poder reconocer que ese objeto que está tocando es una pelota. La visual secundaria va a dar lugar a lo que llaman agnosias, ¿sí? Aperceptivas. El paciente va a poder ver, pero no va a poder reconocer el objeto, la forma de lo que está viendo. ¿Sí? Y con la auditivo secundario lo que da es algún tipo de lesión llaman sordera verbal pura, donde el paciente va a reconocer que recibe estímulos auditivos y sonoros, pero por ejemplo no va a poder reconocer que lo que está escuchando es la voz humana, o un timbre, o una llave, o una bocina de un auto. ¿Sí? Y por último, tenemos las cortezas ya multimodales, ¿sí? O de asociación general, que son básicamente tres. Una corteza de acción anterior, que se conoce como la región prefrontal. Este área ya es más superior todavía a la premotora a nivel ejecutivo y es nuestro famoso cerebro ejecutivo, es nuestro CEO de nuestro cerebro. Si van a ver a un montón de cuestiones neuropsicológicas con este lóbulo, es el encargado de administrar nuestra atención, se llama la memoria de trabajo, de administrarnos, de llevar a cabo con eficiencia una rutina, ¿sí? De organizar nuestras tareas y nuestros actos, ¿sí? Es nuestro CEO, nuestro gerente principal de nuestro cerebro y nuestro funcionamiento cognitivo. Por otro lado tenemos las áreas de acción posterior, ¿sí? Que también conocida como área de acción parieto-temporo-occipital, porque involucra los tres lóbulos posteriores,
¿sí? Y este es el encargado de ya unir toda la información en distintos sentidos para básicamente dos grandes informaciones. Una, qué es lo que estamos viendo, que es la vía del qué. Esta, realmente de esta región de asociación posterior es la región más temporal, ¿sí? O ventral, la que se encarga del qué. Y una región más dorsal o parietal de esta relación, que es la del dónde. ¿Sí? O sea, lo que nos va a permitir estas áreas es dónde estamos, dónde está el objeto, ¿sí? El reconocimiento de orientación y qué es lo que estamos viendo, qué es el contenido semántico de las cosas. La tercera asociación no la vemos en un corte, una vista lateral, como estamos viendo acá, sino que está interno, que son las estructuras de la corteza límbica, que son áreas relacionadas con asociar y reconocer emociones y consolidar memorias recientes. Este es otro dibujito, ¿sí? Bastante claro de las tres estructuras. Todas las estructuras involucradas. Hay variantes, los dibujitos no son exactos, sí, pero este es del Netter, por ejemplo, el anterior era del Snell. Pero en sí aplica para lo mismo. Ahí se ve, sí, vemos la estructura olfatoria, como decía, a nivel del lóbulo temporal en la región profunda. Otro concepto importante, ¿sí? Esto relacionado más que nada con las cortezas primarias, ¿sí? Pero las cortezas secundarias también tienen cierto grado de esto, que se llama somatotopía. La corteza, ¿sí? Lo más típico es este dibujo, por ejemplo, que es de la corteza motora, es que se organiza en forma tal de que cada pedacito de la corteza se encargue del funcionamiento de una parte de un segmento corporal. ¿Sí? Esa forma de organización específica se conoce como somatotopía. Todas las áreas corticales, en especial, como les digo, las primarias lo tienen. El área visual, por ejemplo, cada pedacito de la corteza de la cisura calcarina, que es donde se encuentra la visual primaria, se encarga del procesamiento de un área de nuestro campo visual. En auditiva se encarga cada una de una parte del espectro de los sonidos, los más graves, los más agudos, ¿sí? Y en el caso de las motoras y la sensitiva primarias, van a tener una relación en forma de, como les decía, de organizarse en cada pedazo de nuestra corteza, tenga encargada la percepción, en el caso de la sensitiva, o la ejecución de actos motores de músculos de las distintas partes de nuestro cuerpo. Las dos tienen un homúnculo bastante parecido. Esta forma de llamarla se llama homúnculo porque hace como especie de hombre, ¿sí? Un poco distorsionado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Generalmente las dos estructuras, tanto la primaria, la sensitiva primaria como motora primaria, las áreas más dorsales, ¿sí? O sea, región lateral, perdón, la región más lateral, ¿sí? de nuestro cerebro inferior, tiene a cargo la cara, la región lateral y superior tiene a cargo el miembro superior, el ápex, el punto más alto, tiene a cargo el tronco, y la región medial e interna se encarga del segmento de la pierna. Ahora, ¿por qué se llama músculo? Porque fíjense que si uno quiere armar un hombrecito, hay muchos dibujos, búsquenlo, varios en todos los libros, un hombrecito con los pedazos que se forman del homúnculo, fíjense que es un hombre totalmente distorsionado. Es recontra carón, mucha cara, mucha mano, un tronquito chiquito y unas piernas un poquito medio flaquitas. ¿Sí? El concepto fundamental de lo que es la somatotopía es que no cumple la regla de cuánto es el territorio del segmento corporal que va a encargar de la inervación, esa estructura, sino la fineza, ¿sí? Y la discriminabilidad que va a tener ese segmento en llevar a cabo, bueno, un acto motor o percibir con detalle los sentidos, en el caso de lo sensorial, el tacto. ¿Sí? ¿A qué ejemplo voy? Ustedes piensen que cuáles son las áreas nuestras con mayor delicadeza y capacidad de motilidad fina que tenemos en nuestro cuerpo. Las manos, la lengua, que tiene muchas,
detalles en función, y justamente fíjense que son las áreas que tienen más cantidad. ¿Por qué? Porque acá cada neuronita, ¿sí? Cada neurona se encarga de muy pocos músculos, entonces la activación de una neurona es a un solo músculo, un solo pedacito de músculo, con lo cual le da mucho fino, mucha especificidad a la activación, por ende nos permite más detalle fino del movimiento. Mientras que las piernas y el tronco, ¿sí? Piensen que son estructuras con muy poco detalle, uno puede, sacando uno lo entrene, los pacientes que quedan con, las personas que quedan sin un brazo, van, esto que se ve siempre, los pintores con las piernas, etc. Pero en líneas generales, uno de los movimientos del tronco son ampliamente toscos, o sea, nos movemos para la derecha, nos movemos para la izquierda, para adelante, para atrás, pero no hacemos mucho movimiento fino, y con las piernas aplica lo mismo. Por eso tenemos mucho menos. ¿Por qué? Porque cada neurona de la corteza motora probablemente se encargue de inervar, ¿sí? De ejecutar muchos músculos de nuestro tronco, de nuestras piernas. Eso conlleva que, obviamente, la activación de una sola neurona activa mucho, se vuelve mucho menos específico. No podemos activar unas fibras de la espalda y otras no. Activamos todas o no activamos ninguna. ¿Sí? Entonces, es un concepto importante. La somatotopía no es lineal a la superficie o a la cantidad de fibras musculares que va a inervarse, sino a la discriminabilidad y a la fineza que tiene el segmento a ser inervado. Otra estructura, otras áreas importantes que vamos a ver, las van a ver con mucho más detalle en clases siguientes, cuando vean neuropsicología del lenguaje, pero bueno, para ir adelantándoles, son las áreas del lenguaje. Básicamente, históricamente, si bien se han agregado más, siguen en vigencia las dos grandes áreas o áreas más importantes del lenguaje, que son dos. El área del lenguaje, partiéndonos más que nada del lenguaje hablado, que es el principal lenguaje. El lenguaje escrito va a depender del lenguaje hablado, porque es el segundo en aprenderse. El lenguaje hablado tiene básicamente dos áreas importantes. Un área de la comprensión, ¿sí? Del lenguaje. Si basamos en la comprensión, lo vamos a tener que buscar justamente en áreas posteriores, ¿sí? O en el temporal, o en el parietal, en el occipital, por lo que les dije previamente. Y fíjense que está en verde, está en la región temporal. Y piensen en el otro principio, para no olvidarse dónde está, que es que les dije, las estructuras que procesan informaciones similares van a estar cercanas. Si pensamos que hablamos de la comprensión del lenguaje hablado, ¿sí? Del lenguaje verbal, ¿dónde va a estar? Muy cerquita, si van algunos dibujos para atrás, de las estructuras de la corteza auditiva, tanto primaria como secundaria. De hecho, está inmediatamente atrás de dichas cortezas. Forma parte de esa área de acción posterior gigante, esa que elegimos de la vía parieto-temporo-occipital. Finalmente, la vía del qué, pues justamente la estructura, la corteza del lenguaje, de la comprensión del lenguaje, forma parte de guardar, ¿sí? La comprensión y el significado de las palabras. Y la segunda estructura importante es el área de la expresión del lenguaje, que es el área de Broca. La primera llamamos Wernicke en función de quien la descubrió, que fue Carl Wernicke, y la segunda fue descubierta por Paul Broca, que es el área de la expresión del lenguaje, que dijimos, esa expresión es activar músculos y secuencias de músculos para llevar a cabo los distintos sonidos del lenguaje, fonemas, ¿sí? Y la vamos a tener en la región frontal, obviamente, ¿sí? Por debajo del área premotora, ¿sí? En el giro se llama frontal inferior. Entonces, como dijimos previamente, se encuentra en el frontal porque es algo ejecutivo, y también cumple la regla de estar cerca, porque de hecho, ¿sí? Si veíamos el homúnculo, recuerdan cuáles estructuras eran las que estaban lateral y por debajo, inferiores. Las estructuras que se encargaban de la laringe de la boca, que son los músculos que van a llevar a cabo finalmente la ejecución de la palabra hablada. ¿Sí? El área de Broca está inmediatamente por debajo de la misma. Las fibras que conectan una estructura a otra se llaman fascículo arcuato. ¿Sí? Es importante para algunos tipos de afasia, justamente son los trastornos del lenguaje, afasias de comprensión, hace daño al área de Wernicke, el paciente no puede comprender el lenguaje que le dicen, y afasias de
expresión, que son la dificultad en llevar a cabo la expresión del lenguaje cuando hay una lesión del área de Broca. Acá vamos con algunos ejemplos, como decía, típicos de cuando se dañan distintas estructuras, en especial las estructuras cognitivas, ¿sí?, de la corteza, que es, por ejemplo, una lesión del área parietal posterior. Área parietal posterior dentro del área de asociación multimodal. Habíamos dicho que las áreas más dorsales, donde está la región parietal, se encargaba de el procesamiento del dónde, del reconocimiento espacial. Una lesión de la misma da algo típico, a veces mal confundido como fallas en la atención. En realidad no es una falla en la atención, sino lo que se conoce como neglect. En inglés es, perdón, eso viene una palabra en francés, que habla de negligencia, de desatender. Pero el proceso, digamos, neuropsicológico en realidad que se produce es que una lesión en estas áreas lo que hace es una incapacidad en procesar una parte, ¿sí?, del hemiespacio, ¿sí?, hemi, pues un lado o el otro, si es una lesión de la derecha o de la izquierda, que conlleva a esto, por ejemplo, que cuando le pidamos a un paciente de este estilo dibujar, ¿sí?, una casa, solamente va a dibujar la casa del lado contralateral del lado ipsilateral a la lesión que se produce. Si en este caso es una lesión de la corteza parietal posterior derecha, el paciente puede dibujar un lado derecho, pero la izquierda no lo va a dibujar. Otro ejemplo es, le vamos a pedir que trace una línea justo en el medio de una línea recta. Nuevamente el paciente va a inatender todo el lado izquierdo, poniendo en lo que él considera la parte media solamente en la mitad en realidad del lado derecho. Y este test, que se llama test de cancelación de líneas, le vamos a pedir que cancele las líneas, que las transforme en cruces. Solamente fíjense que el paciente hizo eso del lado derecho, dejando inatendido el lado izquierdo. Una pregunta que les puede surgir es, ¿por qué esto no es una lesión que el paciente esté ciego del hemicampo izquierdo? Y la respuesta va a ser dos cosas que nos van a diferenciar, ¿sí? Una, generalmente estos pacientes, sacando lesiones extremadamente severas, tienen lo que se llama fenómeno de extinción, en la cual, si a estos pacientes vos le presentás un estímulo solamente al hemicampo deficitario, si en este caso, por ejemplo, le hubiéramos dibujado solamente la casa, pero del lado izquierdo, algo lo hubiera podido dibujar. Si hubiéramos presentado líneas, en el caso del test de cancelación de líneas del lado izquierdo, algunas hubiera cancelado, porque verlas ve. El tema es que no le cuesta registrarlas. Al ponerle los dos estímulos del lado derecho, también directamente las termina de inatender por completo. ¿Qué es lo que pasa acá? Si ahora sí a este paciente, como hicimos en primera instancia, le ponemos la casa completa, derecha, izquierda, le ponemos un montón de líneas, tanto derecha como izquierda, no te va a registrar el lado izquierdo. Si le hubiéramos puesto algunas de ellas del lado izquierdo solamente, sin ponerle ningún objeto o pedazo del dibujo del lado derecho, lo hubiera algo dibujado. Un paciente con una ceguera, una hemianopsia, que es una ceguera de un hemicampo visual, ¿sí?, una hemianopsia izquierda, pongámosle, nunca hubiera, no la ves directamente, te dice que no la ves. Lo segundo es que, obviamente, como dijimos, estas áreas son multimodales. ¿Sí? A la corteza de acción posterior nos llega información visual, táctil, ¿sí?, auditiva, y estos pacientes, si queremos replicar un test con otras modalidades, también hubiera fallado. Es probable, ¿sí? Si le pedimos que le mostramos sonidos del lado izquierdo y derecho, probablemente solamente registre los sonidos del lado derecho. Si le tocamos el cuerpo del lado izquierdo y derecho, solamente al tocarlos de forma simultánea va a reconocer el lado derecho, no registrando el lado izquierdo. Ahora, si le tocamos el lado izquierdo solo, sin el lado derecho, sí lo reconocería, que es el mismo que el fenómeno de extinción. ¿Sí? Es multimodal el fallo. En un paciente con una ceguera, con una hemianestesia, generalmente, fíjense de lo lejos están los cortezas, y para dar lesiones masivas, obviamente el cerebro no va a tener todas las modalidades alteradas. El otro tipo de lesión, insisto, esto lo van a ver seguramente con mucho más detalle a nivel de las distintas clases de neuropsicología, etc. Pero bueno, para que ya vayan acostumbrándose cómo son las fallas de nuestro cerebro cuando este no anda bien. Son lo que llaman las agnosias.
Un poco acá yo ya les había explicado que había dos tipos de agnosias. Una que es cuando se daña la corteza visual secundaria. Esto aplica para todas las modalidades. En este caso la visual secundaria, que es la agnosia perceptiva, que el paciente va a ver los objetos, o sea, nuevamente no es una ceguera, pero cuando le pedimos que lo dibuje, claramente no lo puede asociar ese objeto con la figura de un círculo, de un cuadrado, de un rombo, ni siquiera de un número como un 3 o un 4. ¿Sí? Lo va a hacer mal, porque no tiene la capacidad de procesar esa forma en forma eficiente. ¿Sí? Estas, como les dije, las agnosias aperceptivas, es de pérdida de percepción, son lesiones de las estructuras unimodales, las cortezas unimodales. O sea, tenés agnosia perceptiva visual, agnosia perceptiva auditiva, somatosensorial, etc. Las agnosias asociativas, a diferencia de las otras, ya son una lesión de la región del qué, ¿sí? De la lesión de área de corteza multimodal, en la cual el paciente le vamos a mostrar dibujos, los va a hacer muy bien el dibujo, fíjense este paciente cómo dibujó bastante bien los dibujos que se le pidió. Sin embargo, cuando se le pidió que diga qué es lo que dibujó, qué objeto es lo que hizo, no lo va a poder ver, no lo va a poder decir, perdón. ¿Por qué? Porque no va a poder asociar ese estímulo visual, ese procesamiento de formas visual con lo que es el objeto, para qué sirve, cómo se llama, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se pierde la multimodalidad, ¿sí? Que hace al contenido, al concepto semántico del objeto. Las áreas frontales es un gran capítulo, este es uno de los test más típicos, el test de Wisconsin, que lo que se evalúa en este caso es la capacidad de la persona de poder reconocer secuencias, forma de categorizar cartas, si el paciente espontáneamente tiene que ir reconociéndolas. Eso es claramente una función ejecutiva muy importante. En líneas generales, una lesión de esta región prefrontal lleva un montón de déficit, pero acuérdense que la función principal que lo define es justamente esto, es el cerebro ejecutivo, es el encargado de gerenciar los pensamientos, la atención, las rutinas, las estrategias que vamos a llevar. ¿Sí? Una lesión de esto es un gran déficit en el funcionamiento cognitivo. Algunas estructuras a remarcar importantes que hacen fundamental al funcionamiento de la corteza, una de ellas es la formación reticular. La formación reticular, ¿sí? Esto ya nos vamos un poquito de la corteza, es una estructura que está en nuestro tronco del encéfalo, en la mayoría de ella. ¿Sí? De hecho, se llama formación reticular porque es como un reticulado, si uno lo ve a la macroscopía, es muy chiquitito, que se encuentra en toda la extensión de nuestro tronco del encéfalo, ¿sí? Cuya principal función es dar lo que se conoce como el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente. Este sistema es fundamental para la corteza porque es el encargado de activarla, de prenderla. ¿Sí? En condiciones fisiológicas, el SARA se activa y se apaga, se prende y se apaga en, por ejemplo, los ciclos de sueño y vigilia. ¿Sí? Y una alteración patológica del SARA, ¿sí? Que es el sistema reticular activador ascendente, es el coma, por ejemplo. ¿Sí? O sea que esta estructura, ¿sí? Que nace de un montón de una función reticular, de muchos núcleos chiquitos que tenemos a nivel del tronco del encéfalo, que se emergen como un retículo, como una red grande, ¿sí? Como un abanico hacia la gran mayoría de la corteza, es el encargado de activar a la misma. Y por último vamos al sistema límbico. El sistema límbico, como les había mencionado, primero no es un lóbulo, segundo no es una corteza, ¿sí? Si bien hay mucho del sistema límbico son cortezas cerebrales, no lo es todo, sino que es un sistema de amplia conectividad entre las distintas estructuras, cuya principal función, quiero que recuerden, son dos, hoy por hoy conocidas, es el reconocimiento y percepción de emociones y la consolidación de nuevas memorias. Básicamente tenemos a nivel de las estructuras de todo tipo, ¿sí? Tenemos estructuras de la corteza
Y prácticamente su nombre mismo lo dice, el límbico viene del limbo del centro. ¿Sí? La mayoría de las estructuras que forman parte de este sistema límbico son las estructuras que están en el medio. Por ende, las estructuras de las cortezas involucradas en el sistema límbico son las estructuras que están bien mediales, entre ellas el hipocampo, ¿sí? La corteza parahipocámpica, que es la que está al lado, ¿sí? La corteza del cíngulo, que era esa circunvolución que rodeaba al cuerpo calloso, las áreas septales, parte de la corteza frontomedial, ¿sí? Pero fíjense que es todo pegadito a eso. También forman parte del sistema límbico estructuras que no son corticales, como lo es, ¿sí? Algunos núcleos del tálamo, ¿sí? Como el tálamo anterior, ¿sí? No importa el nombre, algunas estructuras del hipotálamo, algunas estructuras de los ganglios de la base, ¿sí? En especial un núcleo muy importante que es el accumbens, que es la región más ventral, más inferior del núcleo caudado, ¿sí? Muy relacionada con estas cosas que hemos dicho del hedonismo, de los circuitos de recompensa y placer, ¿sí? Tenemos también estructuras que tienen que ver con áreas, inclusive otras áreas subcorticales, sí, hay un montón de estructuras. Básicamente las más importantes involucran a la corteza, a los ganglios de la base, a algunos de los núcleos del tálamo y del hipotálamo. Incluso, perdón, me olvidé de una estructura muy importante que forma parte de este sistema límbico, que es la propia ínsula, la corteza de la ínsula. ¿Se acuerdan? Esa corteza que quedaba profunda, la cisura de Silvio, también forma parte de este sistema límbico. ¿Sí? La mayoría de las estructuras que he mencionado tienen mucho que ver con las emociones, exceptuando, ¿sí? Esta, que es la vedette, tal vez, o la estructura más importante hoy por hoy conocida, que involucrada en lo que es la consolidación de memorias recientes. Las memorias pasadas, las memorias que ya tienen un tiempo, esas ya quedan consolidadas en las cortezas respectivas. ¿Sí? La información del lenguaje queda en el lenguaje, la información de los planes motores en el área motora, la región de reconocimiento de caras en las estructuras visuales primarias o multimodales, etc. Pero lo que hoy sabemos es que las memorias recientes, en especial las de episodios autobiográficas, pero generalmente todas las memorias, conocidas como declarativas, explícitas, requieren del funcionamiento del hipocampo para que sean consolidadas, ¿sí? Eso es lo típico, que muchas veces te viene el paciente, o por ahí tienen ustedes a un familiar o conocido, que es increíble, te vienen y te dicen, lo viejo se acuerda perfecto, pero se olvida que comió ayer o lo que dijo hace 5 minutos. Eso es lo común porque para que se dañe lo viejo, se tiene que dañar las cortezas en forma global. El gran problema de muchas de las patologías de la memoria es que se dañan las estructuras de consolidación de información reciente, que es el hipocampo y estructuras asociadas. El hipocampo, este es un cortecito, el de la izquierda es un cortecito que se hizo en forma axial, mientras que el cortecito de la derecha es un corte coronal, más fácil de ver el hipocampo y su forma, como verán, es el corte coronal, ¿sí? Síganme el cursor para que se ubiquen anatómicamente donde estamos. El cursor mío estaría como si fuese en la corteza temporal lateral. Ahí seguimos lateral, seguimos la corteza inferior, y ahí nos adentramos en la corteza temporomesial. Estaríamos mirando de atrás al lóbulo temporal derecho. Y ahí es donde empieza la formación del hipocampo. Con mucha gana, ¿sí? Mucha imaginación, esto haría como una forma de un hipocampo que es un caballito de mar. ¿Sí? Hipocampo hace como un bucle, ¿sí? Que se llama cuerpo de Hammond, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y finalmente se invagina para adentro formando lo que se llama el giro dentado. Anatómicamente lo tenemos pegadito a esto, que es el asta lateral del ventrículo lateral. ¿Sí? ¿Se acuerdan los ventrículos que estaban profundos en todas las estructuras del sistema nervioso central? Bueno, una forma anatómica de encontrarlo es que se encuentra pegado, ¿sí? Un poquito más profundo a la prolongación lateral del ventrículo lateral. ¿Sí? Se encuentra en la región temporomesial. Acá vemos nuevamente un corte, como dije, axial de la derecha. Tenemos la corteza temporal lateral a la derecha. Y adentro vemos este pedacito, que es una corteza. El hipocampo es una estructura cortical, ¿sí?
a nivel temporomesial, solo que con una formita, ¿sí? Una estructura bastante particular. Tiene esto de que se hace con una autoinvaginación, y la otra particular es que no forma parte del neocórtex. ¿Sí? Entonces, en vez de tener 6 cortezas, una de las pocas que no tiene 6 cortezas, estructuras de la corteza que no tiene 6 capas, ¿sí? Sino que solamente tiene 3. ¿Sí? Una molecular, una granular o piramidal, depende qué parte de del hipocampo estemos, si es aferente o eferente, y una capa de células polimorfas. ¿Sí? O sea, como si tuviera solamente la 1, la 6 y en el medio la 2 o la 3. Bien. Y esta, recuérdenla, la van a ver en detalle mucho tiempo seguramente en todo lo que es neurociencias. Es la estructura fundamental, ¿sí? Para la consolidación de memorias. Fallas en esta es el ejemplo de un Alzheimer, por ejemplo. ¿Sí? El Alzheimer, gran parte de sus fallas de una persona con Alzheimer explican esto. Un poco un ejemplo más banal, ¿sí? O más fashion, de una falla del hipocampo, por ejemplo, si usted vio en la película Memento, como si fuera la primera vez, con Adam Sandler y Drew Barrymore, ¿sí? Ella probablemente hubiera tenido una lesión a nivel de los hipocampos. Otra estructura muy importante, ¿sí? Bastante conocida a nivel de lo que es el sistema límbico, es la amígdala. La amígdala anatómicamente, fíjense que está, ahí se ve en un corte coronal bastante fácil también de verla. De hecho, a nivel, nosotros para neuroimágenes, para ver tanto la amígdala como el hipocampo, los cortes más fáciles son los cortes coronales. Si se encuentra, esta sí, no es una estructura cortical, sino que forma parte de los ganglios de la base. Yo ya se los había mencionado, ¿se acuerdan que los ganglios de la base? Había 4 que se veían fácilmente en los cortes clásicos. El quinto, que era la amígdala, no lo vemos, casi ni lo conocíamos. Bueno, se los presento, se encuentra acá. Se encuentra en la región temporomesial, muy pegadita al hipocampo, ¿sí? En la región del polo temporal, en la región más profunda. ¿Sí? Grábenselo donde se encuentra. Y es un área muy relacionada, ¿sí? Con las manifestaciones de emociones en especial aversivas, como es el miedo, la angustia, la ansiedad. ¿Sí? Hecho, muchas patologías que tienen que ver con este tipo de cosas, se supone que se involucra una hiperactivación de la amígdala. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, esto, digamos, cómo es el camino para la cual una persona que ve una serpiente llega a la vía visual, ¿sí? Nervio óptico, tálamo, corteza visual. La corteza visual llegaría hasta la vía del qué. Reconocemos que es una serpiente. Esta serpiente, memoria emocional en la amígdala, serpiente, no, esto es peligro, podemos morir, nos pueden envenenar. Empieza la activación de la manifestación emotiva del miedo, ¿sí? Taquicardia, palpitaciones, sensación, percepción de miedo, ganas de escapar, ¿sí? Sudoración, etcétera, etcétera. Todo eso, gran parte activado por lo que es la amígdala. Bien, eso sería todo por esta clase. Bueno, ya después de esta nos quedaría una clase de repaso, que ahí sí sería en nuestro caso, bueno, la vamos a ver en forma sincrónica. Así que bueno, un saludo para todos, espero que les haya sido útil. Un abrazo.